Hola y bienvenidos a esta edición especial de i24 News English. Irán lanzó más de 20 misiles desde ayer hacia Israel, alegando que es una represalia por el ataque de Israel al suburbio sur de Beirut, el Dahi. En respuesta, Israel atacó plantas petroquímicas y otra infraestructura en Irán durante la noche. Ahora, el ejército de Irán anunció que están terminando sus ataques contra Israel, pero agregaron que si Israel continúa con sus ataques contra Líbano, incluso en el sur, Irán responderá. Esto es lo que dijo hoy más temprano el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Esta campaña es otra campaña en la guerra contra el régimen terrorista iraní. Estamos operando para profundizar el daño infligido al régimen y debilitarlo. El régimen terrorista iraní, una vez más, ha elegido el terrorismo. Está tratando de crear una realidad de ecuaciones. Está vinculando su ataque hacia Israel con el ataque que llevamos a cabo en Dahieh ayer. El régimen supuestamente está defendiendo a su representante, la organización terrorista Hezbollah en Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel están decididas a eliminar cualquier amenaza a la seguridad de Israel en cualquier lugar y en cualquier momento. Ahora vamos con nuestro corresponsal principal en Estados Unidos, Mike Wagenheim, en la Casa Blanca. Mike, empecemos con la llamada entre Trump y Benjamin Netanyahu. Hace apenas un momento se anunció. ¿Qué sabemos sobre esta llamada desde el lado estadounidense? Poco hasta ahora, aparte de básicamente ponerse de acuerdo para asegurar que, sea lo que sea que el presidente estadounidense tenga en mente, el primer ministro Netanyahu lo lleve a cabo lo mejor posible. Sin embargo, es importante recordarlo como le he venido recordando a la gente desde hace algunos años. Lo que el presidente suele decir en público a menudo es una forma más dramática y jactanciosa de expresar lo que dice en privado. Así que ayer escuchamos los comentarios públicos del presidente Trump al hablar con periodistas sobre cómo estaba a punto de llamar al primer ministro Netanyahu, cómo estaba a punto de decirle directamente que no atacara a Irán, que él, siendo el presidente Trump, es quien toma las decisiones. Y luego, un par de horas después, Israel lleva a cabo su contraataque contra Irán. No debería sorprender a quienes están prestando atención. En primer lugar, aunque el primer ministro Netanyahu no tiene la última palabra en los asuntos estadounidenses, su opinión ciertamente se toma en cuenta y a veces, al menos, puede darle al presidente Trump una perspectiva diferente de la que podría estar recibiendo de sus asesores aquí en Washington. Y en segundo lugar, independientemente, no puedo enfatizar esto lo suficiente porque lo hemos visto desarrollarse durante un par de años desde que el presidente Trump retomó el cargo. A pesar de los desacuerdos entre el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu, y que a menudo pueden llegar a calentarse un poco, siguen siendo socios cercanos. Siguen estando coordinados en una gran cantidad de esfuerzos. Y vemos que una vez más, a pesar de los comentarios del presidente ayer, vemos que eso se refleja nuevamente en las acciones de Israel con respecto a Irán. Creo que el siguiente paso aquí para el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump, al parecer, es averiguar cómo coordinarse en el tema del Líbano, dado que ahora la amenaza de Irán se extiende directamente no solo a Beirut, sino también al sur del Líbano, y averiguar cómo habrá coordinación en el tema del Líbano, dada la nueva realidad de la situación con respecto a Teherán. Sí, definitivamente vamos a hablar de eso también. Pero ayer el presidente Trump dijo que el acuerdo está muy cerca cuando le preguntaron sobre el intercambio de fuego entre Israel y el Líbano, entre Israel e Irán. Disculpa. ¿Podría esto estar realmente vinculado? ¿Está Irán tratando de obtener más concesiones de los estadounidenses ahora que estamos cerca de llegar a un acuerdo? No estamos cerca de llegar a un acuerdo. Nunca ha estado cerca, a pesar de lo que sale de la Casa Blanca y el optimismo en ocasiones. Y hay muchas razones por las que el presidente expresa optimismo de que un acuerdo está al alcance, que está cerca. Puedes usar todos esos sinónimos. Nunca ha estado cerca y no está cerca ahora y no hay nada inminente al respecto. Así que podemos seguir repitiendo este proceso de alimentar las esperanzas de todos, o podemos, ya sabes, lidiar de manera más precisa con la realidad de la situación, y es que los estadounidenses y los iraníes no están cerca de llegar a un acuerdo. Y para continuar con eso, la realidad en lugar de imaginar que hay algún acuerdo aquí. Muy bien, así que volvemos con nuestro corresponsal senior de Estados Unidos, Mike Wagenheim. Estás conmigo desde la Casa Blanca. Muchas gracias.
Y ahora le doy la bienvenida aquí en el estudio a nuestro corresponsal senior de Medio Oriente, Ariel Oseran, y a nuestro analista de seguridad, Jonathan Regev. Bienvenidos a ambos. Empecemos contigo, Ariel. ¿Qué es exactamente lo que está diciendo la IRGC aquí? Ellos están incluyendo ahora mismo, o en realidad dando una nueva condición previa, que Israel ni siquiera puede atacar el sur del Líbano. Sí, ellos dicen que según ellos ya dieron su respuesta al ataque de Israel en Beirut. Y según ellos su operación militar ha terminado. Sin embargo, si Israel continúa con sus ataques, incluyendo en el sur del Líbano, ahora no dijeron ataques a Irán, ataques al Líbano. Dijeron que si Israel continúa con sus ataques, así que Israel debe cesar el fuego en todas partes, según los iraníes, incluyendo en el sur del Líbano. Entonces, si Israel realiza ataques ahí, la respuesta será mucho más dura. Ahora, podemos decir que hay reportes en Líbano de ataques israelíes en la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano. Y así Israel está poniendo a prueba esta nueva ecuación que Irán está tratando de establecer para limitar la libertad de acción de Israel. No solo en Irán, sino también en todo Líbano, no solo señalando a Beirut, sino incluyendo el sur del Líbano. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Irán, en lo que a ellos respecta, esta ronda ha terminado y están tratando de señalar que son ellos quienes están dictando el ritmo. Las acciones de Israel al atacar en el sur del Líbano en este momento demuestran lo contrario. Sí, y Jonathan, ¿puede Israel realmente aceptar tal ecuación después de todo? No, no puede aceptarlo porque ante todo no puede aceptar el hecho de que Irán sea quien toma las decisiones. Ya lo es, incluso antes de esto la situación ya es difícil. Incluso la condición anterior era algo que Israel no podía aceptar y vimos que Israel dijo: pónganlo a prueba. Atacar en Dahiyya, incluso entendiendo que podría provocar ataques desde Irán. Israel está diciendo que esto es inaceptable. En lo que respecta a Israel, todo esto está haciendo que todo retroceda muchos pasos. Veamos lo que ha pasado en los últimos 2 años más o menos. Israel llevó a cabo varios ataques en todo el Líbano, en el barrio de Dahiyya, matando a Nasrallah, toda la operación de BPO, todo lo que estaba pasando en todo el Líbano, en Beirut, e Irán se mantuvo en silencio. No hubo una unificación de los frentes y ahora sí la hay. Y esto es un logro iraní porque hasta ahora, al menos el frente de Beirut y el frente iraní están conectados. Y el frente yemení en ese sentido también. La primera sirena que sonó aquí en Tel Aviv, en el área de Tel Aviv esta mañana, fue debido a un misil de Irán. Por lo tanto, Irán ha logrado esta unificación de los frentes. Y si tal vez el barrio Dahiyeh en Beirut podría considerarse como algo especial en cuanto a ataques, Israel no puede vivir con una nueva fórmula que diga que no puede atacar en el sur del Líbano. ¿Qué sigue? Gaza, Cisjordania, retirar todas las fuerzas del Líbano, de Siria. Estas son cosas que son esenciales para la seguridad israelí. Y no hay razón para creer que si cedes ante una condición iraní ahora, no te enfrentarás a otra en un futuro cercano. Ya lo estamos viendo suceder sobre el terreno. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es no. Esto es algo con lo que Israel no puede vivir. Y al parecer ya lo está poniendo a prueba. Y eso también nos habla de la autoconfianza que tienen los iraníes, al menos por ahora, tal vez por la situación en el Golfo y también respecto a la situación actual del presidente Trump en Estados Unidos. Ariel, mientras hablamos, hay más reportes sobre ataques israelíes continuos en Tiro y otras áreas en el sur del Líbano. ¿Qué información tenemos? Sí, varias áreas, Tiro, Buljishmeli y otras zonas en el sur del Líbano. Esto ocurre poco después del ultimátum iraní, que si Israel llegara a realizar ataques en cualquier lugar, incluyendo el sur del Líbano, entonces Irán dará un golpe mucho más fuerte. Así que Israel en este momento realmente está tratando de poner a prueba la amenaza de Irán, tratando de mostrar que su postura, su posición, creo que sorprendió a muchos que están cubriendo esta situación. Obviamente, como acabas de mencionar, este es un régimen envalentonado. Algunos incluso podrían decir que están ebrios de poder, sintiendo que tienen la ventaja, que son los vencedores estratégicos en esto, después de estas rondas.
La pregunta es, ¿por qué ahora están conectando estos dos frentes o tal vez otros frentes en el futuro? Pero en ese entonces, cuando Israel mató a Nasrallah, ni siquiera se molestaron en responder, al menos no de inmediato. Porque en ese entonces tenían paciencia estratégica encarnada en el líder supremo Ali Khamenei. Ahora mismo estamos viendo un nuevo régimen de miras cortas que es más impulsivo, podrías decir incluso que son de gatillo fácil, que si en el pasado cuando atacabas a Irán, Irán se tomaba su tiempo y respondía cuando lo consideraba adecuado. Ahora estamos viendo a Irán ausente de esta paciencia estratégica, pero hay otra razón. Sí, Lo que estamos viendo ante nuestros ojos es un colapso total de la estrategia de Irán de actuar mediante milicias aliadas. El anillo de fuego que Irán buscaba establecer alrededor de Israel, con apoderados árabes atacando a Israel para que Irán permaneciera fuera del conflicto. Lo que estamos viendo ahora es exactamente lo contrario. En lugar de que los apoderados luchen por Irán, Irán está luchando por sus apoderados. Sabe que si no apoya a Hezbollah y lo deja a su suerte, su destino será similar al de Hamas, que ya prácticamente no es un factor en esta visión de apoderados. Y así Irán, mientras intenta proyectar fuerza, siente que está operando desde una posición de poder. De hecho, está tratando de salvar las capacidades de sus apoderados. Y en lugar de que los apoderados defiendan a Irán, ahora Irán está defendiendo a sus apoderados. muy bien, caballeros, quédense conmigo. Ahora queremos ir al norte de Israel, con nuestro corresponsal Joe Brown, que está en Haifa. Joe, empecemos a hablar sobre los ataques recientes de Irán durante la noche y también esta mañana. ¿Cuál fue el daño, si es que hubo alguno, causado por esos misiles? Fue un daño muy menor. Los ataques de ambos lados parecieron continuar desde donde se habían quedado. Y con eso me refiero a una batalla que duró más de un mes, en la que los suministros de ambos lados estaban relativamente agotados. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que llevaron a cabo ataques limitados en Irán y por lo tanto Irán respondió realizando solo unos cuantos ataques hacia Israel en todo el país. En total, solo hubo alrededor de 24 misiles que penetraron el espacio aéreo israelí desde Irán. Todos fueron interceptados o cayeron en un campo abierto. Los únicos daños que hemos visto hasta ahora han sido causados por los interceptores, por fragmentos del misil que fueron interceptados y dispersados en algunas áreas, incluso en Cisjordania. En Jericó había parte de un misil que quedó incrustado en el suelo, pero en cuanto a víctimas, aún no ha habido ninguna. Y esto es a pesar de que los hospitales aquí en el norte de Israel han pasado a modo de guerra. Y con eso me refiero a lo siguiente. Están utilizando sus búnkeres subterráneos, como en el Hospital Rambam en Haifa, que tiene el hospital fortificado más grande del mundo. Todo el espacio subterráneo fue transformado durante la noche, en un plazo de 12 horas, de un estacionamiento a un hospital completamente funcional. Parece que por ahora no se le está dando mucho uso debido a los misiles de Irán todavía. Sin embargo, si cumplen su promesa de atacar a Israel si Israel ataca a Líbano, entonces eso podría suceder en el futuro. Pero por lo que hemos visto hasta ahora, solo un par de ataques al norte de Israel y no mucho daño. Y justo mientras hablas, se están escuchando sirenas en este momento en la zona norte. Específicamente, estamos hablando de la línea de conflicto entre Israel y Líbano. Supuestamente vamos a tener más información sobre eso en un minuto, pero eso también viene en el contexto de que no se han visto ataques con cohetes ni ataques con drones por parte de Hezbollah desde que comenzó la escalada entre Israel y Líbano. Israel e Irán, disculpa. Sí, bueno, si van a venir más misiles de Hezbollah, que si solo hay un ataque con misiles a lo largo de la línea de confrontación, es muy probable que esto venga de Hezbollah. Y esto en realidad representa una amenaza mayor para la gente del norte de Israel, porque solo tendrán un par de segundos para reaccionar ante un misil de Hezbollah. Especialmente si se trata solo de los drones de visión en primera persona que han estado utilizando. Son muy difíciles de interceptar, así que no tienen mucho tiempo para llegar al refugio. Y hay menos posibilidad de que los sistemas de defensa aérea israelíes puedan interceptarlo. Así que cuando vienen misiles desde Irán tienen de 5 a 10 minutos. Advertencia.
Hay suficientes refugios repartidos por el norte de Israel como para que no estés a más de 5 minutos de uno, así que mucha gente podrá meterse en sus refugios a tiempo. Si continúa el fuego de Hezbollah, eso parece ser la principal amenaza aquí. Sin embargo, como digo, hay un efecto dominó creciente. Cada lado quiere mostrarle al otro que tiene las armas más grandes, que son ellos quienes tienen todas las cartas, que son capaces de infligir más daño al otro. Así que, como acabamos de ver ahora, hay ataques israelíes en Tiro, en el sur del Líbano, y eso llevará a fuego libanés. Fuego de Hezbollah hacia el norte de Israel, a lo que Israel podría responder con un ataque en Beirut. Y luego eso puede involucrar a Irán en la ecuación y ellos pueden lanzar más ataques hacia el norte y el centro de Israel y todo se origina por las acciones de Hezbollah. Sí, vamos a estar siguiendo ese desarrollo también. Muchas gracias, Joe Brown, nuestro corresponsal. Estuviste conmigo desde Haifa. Vamos ahora con Catherine Beres, Shakedam, experta en Irán, Yemen y movimientos radicales, también directora ejecutiva del Foro de Relaciones Exteriores, que nos acompaña desde Londres. Empecemos con la decisión iraní respecto a, ya sabes, la ecuación de ayer que están tratando de plantear aquí. Cuando Israel ataca Beirut, ellos atacarán el norte de Israel u otras áreas en Israel. ¿Por qué crees que Irán decidió atacar justo ahora? Creo que es una excusa. Pienso que Irán estaba buscando una manera de culpar a Israel por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Así que cualquier excusa era buena y lo han hecho. Creo que ya sabemos que tras el restablecimiento de la conexión a Internet en Irán, la gente está muy consciente de lo que sucede dentro del país y fuera de él, lo que significa que la gente está mucho más dispuesta y capacitada para derrocar al régimen. Ahora entienden que ha habido mucho impulso, que han pasado muchas cosas fuera del país. Y así que los iraníes, yo diría, tienen más hambre de libertad que hace unos meses, entendiendo todo lo que ha pasado. Así que el régimen necesitaba una salida, y es muy bueno para ingeniárselas. Yo diría, alto al fuego y perder el tiempo. Así que esto, en mi opinión, es otro intento más de confundir las cosas, de echarle la culpa a Israel porque, ¿por qué no? Esto es lo que mejor saben hacer, culpar a los judíos, y si no a los judíos, a Israel en su totalidad. Así que lo han hecho una vez más. No me sorprende, esperaba que algo así sucediera. Quería estar equivocada, pero desafortunadamente no lo estaba. Y algunas personas están diciendo que Irán ha estado perdiendo a sus grupos proxy. Pero por otro lado, lo que estamos viendo ahora mismo es a Irán tratando de revivir, tratando de, ya sabes, salvar a Hezbollah. Después de todo, ¿crees que es tan importante para Irán mantener a Hezbollah para su estrategia o para su, ya sabes, estrategia en general, la estrategia de proxies en la región? No estoy segura de que se trate de la probabilidad o diría de cuán necesario es Hezbollah. Francamente, creo que Hezbollah está acabado, sin posibilidad de recuperarse. Ellos lo saben. Creo que se trata de aparentar. Se trata de la capacidad del régimen para formar alianzas fuera de sus proxies y tratar de revivir a cualquier proxy que tengan. Les queda muy poco, casi nada. Así que intentan animar a los hutíes a hacer algo, y lo han hecho porque tampoco tienen otra opción. Así que realmente es cuestión de ver quién cede primero. Y creo que tiene mucho que ver con forzar a la comunidad internacional que sabemos que no simpatiza mucho con Israel, de todos modos, ni en un buen día, así que mucho menos hoy. Básicamente están tratando de convencer a todos los demás de que es mucho mejor mantener el statu quo, mantener el régimen en su lugar, en vez de respaldar a Israel con todo lo que tienen. Así que están jugando con el apetito de guerra de la Unión Europea y el Reino Unido, y potencialmente de Estados Unidos, que en el caso de América es mucho mayor, o sea, mucho más grande que el de la Unión Europea y el Reino Unido. Pero posiblemente no por mucho, al menos eso es en lo que están apostando. Están apostando a que el señor Trump cederá y lo hará a su favor, queriendo hacer un trato sin importar qué, o sea, sin importar el costo. Francamente, no creo que funcione. Y creo que no están contando con la capacidad, la disposición y el deseo de Israel de destruir este régimen. Ellos están tratando de sobrevivir desesperadamente. Lo que ves es, yo diría, los coletazos de un animal muerto. Sí, definitivamente están apostando a que el presidente Trump se eche para atrás, como has dicho, pero hemos visto a los hutíes que acabas de mencionar lanzando hoy misiles hacia Israel,
No es la primera vez, por supuesto, pero están diciendo que también atacarán barcos israelíes en el Mar Rojo. Sabemos que cuando dicen barcos israelíes en el Mar Rojo, lo que realmente quieren decir es que van a cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb. ¿Por qué se están involucrando justo ahora? Quiero decir, desde el inicio de la guerra los hemos visto más, entre comillas, racionales, sin querer involucrarse. Y ahora, después de este intercambio de fuego entre Israel e Irán y el ataque israelí a Beirut, de repente están atacando a Israel y al menos amenazando con cerrar el estrecho. Bueno, creo que eso tiene más que ver con los estados árabes que con Israel. ¿Y por qué digo esto? Entonces, cuando cerraron el Golfo Pérsico, no obtuvieron la reacción que querían. Es decir, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita no arremetieron contra Israel como esperaban que lo hicieran. Entonces decidieron bombardearlos, pero los misiles, cohetes y drones tampoco funcionaron, porque Arabia Saudita no se inmutó. Los Emiratos Árabes Unidos nos apoyaron aún más, y los demás se mantuvieron muy callados. Así que ahora estás en una situación donde dicen, está bien, entonces el Golfo Pérsico no fue suficiente, intentemos con Bab el-Mandeb, intentemos con el Mar Rojo, intentemos con todo lo demás que tenemos a nuestra disposición. No creo que funcione. Creo que lo único que están logrando ahora mismo es realmente convencer a los estados árabes de algo contra lo que les hemos advertido durante décadas. Ahora el futuro estará definido en términos israelíes. Un acuerdo de paz de algún tipo, ya sea el acuerdo de Abraham o cualquier otro, realmente no importa. Van a tener que aceptar ese acuerdo. Creo que están despertando a esa realidad. También están despertando al hecho de que el régimen es un socio poco confiable, un socio peligroso. Y un socio que también quisiera absorberlos dentro de los grupos intermediarios. Así que ya lo entienden. La pregunta es cuánto tiempo les tomará despertar y unirse a nosotros ahora. Creo que el problema tiene que ver con la opinión pública árabe y el hecho de que el régimen ha logrado convencer, ha tenido éxito en hacer una cosa. Lo más importante es que han vinculado para siempre la causa palestina con la idea de que para ser un buen musulmán tienes que ser antisionista. Y ese es el problema al que nos enfrentamos hoy. Por eso no se han firmado los acuerdos de Abraham, no por otra razón. No tiene nada que ver con el antisemitismo, no lo creo, porque los estados árabes son realmente pragmáticos. Y no se trata de que les caigas bien, se trata de si mi futuro es mejor contigo. Así que la respuesta es que ahora necesitan despertar y entender que no, ser un buen musulmán no tiene nada que ver con el régimen, nada que ver con ser pro-palestino. De hecho, me gustaría que Kuwait recordara que en la Primera Guerra del Golfo los palestinos estaban más que felices de unirse. Muy bien, Catherine Pérez Shakdam, experta en Irán, Yemen y movimientos radicales, directora ejecutiva del Foro de Relaciones Exteriores, acompañándonos desde Londres. Muchas gracias por estar con nosotros. Justo antes de terminar esta sección de nuestra cobertura, Jonathan, hace poco un funcionario israelí dijo que, debido a la solicitud de Trump, Israel detendrá su ataque contra Irán. Pero los ataques contra Líbano, también en Dahiyeh, continuarán. E Israel será puesto a prueba en este momento. Sabemos que hubo sirenas en comunidades del norte, sabemos que hubo interceptaciones en comunidades del norte, pero muchas veces el comunicado emitido por el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel dice que esas sirenas se activaron debido a cohetes o drones que fueron lanzados contra las fuerzas israelíes que operan en Líbano. Pero como a veces operan muy cerca de la frontera, las sirenas también se activan en las comunidades fronterizas. Israel, creo que por sus acciones, ni siquiera tuvimos que esperar al comunicado, por sus acciones, dejó muy claro que la operación en el sur del Líbano continuará. Pasaron solo minutos entre la declaración iraní de que todo el Líbano ahora será un pretexto para disparar hacia Israel y el momento en que Israel respondió en el sur del Líbano. Así que Israel dejó muy claro que esto no iba a pasar. En cuanto a Dahiyeh, tendremos que esperar y ver. Por el momento tengo que decir que no tenemos indicios de que haya habido fuego, que haya habido disparos sobre comunidades israelíes. Puede que haya sido el caso. Tendremos que esperar el texto muy delicado que venga del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Creo que todo lo que hemos visto en las últimas 24 horas más o menos es que ambos lados se están poniendo a prueba y por el momento ambos lados están cumpliendo con su palabra. Sí, entonces esta es la pregunta. ¿Cómo reaccionará Israel a esta sirena que hemos escuchado y también cómo reaccionará Irán? Ariel, un minuto. Sí. Muy rápido, Jonathan es un oráculo porque estas sirenas fueron causadas por el lanzamiento de cohetes, 3 cohetes contra fuerzas israelíes que operan en el sur del Líbano.
Dos de los cohetes fueron interceptados y el tercero impactó cerca de las fuerzas. No hay informes de heridos. Ahora, cabe señalar que la última vez que hubo cohetes que apuntaron a Kiryat Shmona, Israel respondió con un ataque en los suburbios del sur de Beirut. Así que creo que aquí Hezbollah está tratando de enviar una señal, tratando de empujar un poco el límite, pero aún sin cruzarlo para provocar una respuesta israelí en Beirut. Sí, y mientras tanto, también continúan los ataques a varios pueblos y aldeas en el sur del Líbano. Sí, definitivamente vamos a discutir esto en un momento. Muchas gracias por estar con nosotros. En unos minutos regresaremos con esta edición especial. It's just something that you're gonna have to feel for yourself. Experimenta el verdadero remedio para tu dolor y rigidez. Llama ahora. Todos los martes en i24 News en inglés. Bienvenidos de nuevo y seguimos hablando sobre la reciente escalada entre Israel e Irán y la situación actual, donde Irán está diciendo que terminarán sus operaciones e Israel está dando señales de que seguirán la petición de Trump de detener sus operaciones también contra Irán. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con respecto al frente con Líbano? Para hablar de esto y otros temas vamos a conversar con el general de brigada en reserva Yisrael, Rehav Shafir. Él es excomandante de la base aérea Tel Nov y expiloto de combate de la Fuerza Aérea de Israel y nos acompaña desde el Moshav Bet Uziel. Bienvenido. Comencemos con esta reciente escalada y los ataques israelíes en Irán. ¿Hay más objetivos que Israel pueda atacar realmente en Irán que puedan ejercer más presión sobre el régimen o es más de lo mismo? Y esto en realidad no disuadirá a Irán de seguir atacando a Israel. Bueno, obviamente hay muchos más objetivos que se pueden atacar en Irán, siempre y cuando Israel esté de acuerdo con Estados Unidos sobre el tipo de objetivos, es decir, objetivos como las plantas petroquímicas, aquellas que están conectadas con la maquinaria de guerra iraní, y no objetivos energéticos como centrales eléctricas, etc. Eso provocaría que Irán atacara objetivos similares en el Golfo. Así que si queremos apagar las luces en Teherán o Isfahán, tenemos que tomar en cuenta que lo mismo sucederá en uno de los estados del Golfo. Así que Irán pudo crear una especie de equilibrio en el tipo de objetivos que Israel puede elegir. Israel, disculpa, Estados Unidos está mostrando su falta de disposición para involucrarse en el conflicto entre Israel e Irán. Y la pregunta es, ¿cuánta independencia tiene Israel cuando se trata de sus ataques operativos contra Irán, considerando, ya sabes, posibles capacidades
de reabastecimiento de combustible que le faltan a Israel, tal vez sistemas de defensa aérea que necesita de los estadounidenses y también el riesgo para las operaciones si eso es necesario? Bueno, obviamente Estados Unidos está tratando de controlar a Israel y obviamente controlar a Irán en el tipo de ataques que lanza cada lado. Así que Israel está constantemente bajo presión para ser sometido por Estados Unidos y su estrategia y tácticas. Así que creo que el margen de maniobra que tiene Israel y la influencia que puede ejercer sobre Irán está limitado a lo que Estados Unidos considere apropiado. E Israel no puede hacer lo que quiera y aparentemente tampoco en Líbano. Así que este es el precio cuando decides enfrentarte a una potencia como Estados Unidos. Y probablemente Estados Unidos se conformará con un acuerdo nuclear que se concrete más que cualquier otra cosa. Así que si queremos que el acuerdo nuclear sea duro y que Trump pueda imponérselo a Irán, más vale que hagamos lo que él dice. Y mencionaste Líbano, y cuando se trata de Hezbollah, ¿dónde dejan estos acontecimientos recientes a Israel? Quiero decir, ¿Israel va a atacar Beirut en el futuro? ¿Y eso siquiera es necesario? Bueno, realmente no podemos diferenciar entre la voluntad política y las contingencias militares. Es decir, es obvio que nuestro gobierno tiene sus propias decisiones políticas o maneja su posición política al decidir cuáles son los objetivos. Si seguimos atacando Dajilla, obviamente nos van a lanzar más misiles. Y el gobierno necesita decidir si vale la pena mientras Estados Unidos está negociando el acuerdo nuclear, que es la razón principal por la que este conflicto comenzó en primer lugar. Así que me temo que tendremos que aguantar esa situación y no vamos a bombardear Beirut pronto. Muy bien. General de Brigada en Reserva, Itzhak Reilich Shafir, excomandante de la base aérea Tel Nof y expiloto de combate de la Fuerza Aérea de Israel. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y regresamos aquí con nuestro invitado en el estudio, Ariel. Empecemos contigo desde la perspectiva israelí. Y según la última evaluación, esto ha terminado. Bueno, tendremos que ver cómo se desarrolla esto, pero aparentemente parece que esta ronda ha terminado. Y esto es lo nuevo, esta es una nueva terminología que necesitamos introducir cuando hablamos de la guerra abierta entre Israel e Irán. Estamos hablando de rondas de escalada. La primera ronda fue de 12 días, la segunda ronda fue de 40 días y ahora estamos hablando de 24 horas. Habrían sido 12 horas, así que es una ronda corta, de fuego rápido, se podría decir. Ahora, en última instancia, esto nos muestra que la dinámica entre Israel e Irán ha cambiado y que Irán está tratando de imponer una especie de nueva postura en la región. Ha logrado ejercer presión sobre la economía global con su control sobre el estrecho de Hormuz. Ha tenido éxito con la mayoría de sus vecinos árabes del Golfo, ya que la mayoría de ellos continúan con la política de apaciguamiento y contención. En lo que respecta a Irán, a pesar de ser atacado por miles de drones y misiles, y está intentando hacer lo mismo en Israel también. Ahora, con Israel en su nueva doctrina posterior al 7 de octubre, ya no absorbe, ya no contiene, ya no apacigua. Israel ha demostrado que en esta nueva realidad y con su nueva doctrina de defensa no va a permitir que las amenazas se acumulen en su frontera ni a 2.000 kilómetros de distancia, y cada vez que haya un ataque en territorio israelí va a responder, va a hacer cumplir sus líneas rojas de manera consistente. Eso es lo que hemos visto hasta ahora y eso es lo que podemos esperar que sea la realidad de aquí en adelante. Ahora, si la situación se mantiene como está, Irán dice que ha cesado sus ataques. Israel, creo, puede estar satisfecho con los resultados. Infligió más daño a Irán
que intentaba imponer disuasión a Israel, pero terminó sufriendo un golpe más fuerte. Y así, en última instancia, Irán va a volver a la mesa de planeación, pero no parece que esto vaya a continuar. Pero obviamente, ya sabes, muchos de nosotros nos sorprendimos durante la noche cuando Irán atacó. Sí, así que obviamente todas las opciones siguen sobre la mesa y el aparato de defensa de Israel debe tratarlas como tales. Sí, esta es la gran pregunta, la desvinculación de estos dos frentes, Irán y Líbano. Jonathan, para ti, ¿qué hay respecto a la operación terrestre? Porque nadie está hablando de esto específicamente. Estamos diciendo, ya sabes, restricciones para atacar Beirut. Ahora, Irán quiere detener o intentar construir esta ecuación de detener los ataques en el sur del Líbano, pero las tropas israelíes siguen ahí, todavía en el sur. Y por eso creo que la lógica israelí es que si cedes ante Irán ahora, si Israel cesa los ataques en el sur del Líbano debido a la amenaza de Irán, entonces, ¿qué sigue? Quizá mañana Irán vea que tuvo éxito y diga, ¿sabes qué? Las fuerzas israelíes en Líbano, sáquenlas. Si no las sacan, vamos a reaccionar. Así que creo que Israel está trazando una línea roja muy clara sobre esta opción del sur del Líbano. Lo vimos con los ataques que ocurrieron poco después del mensaje de Irán y creo que veremos que la operación en el sur del Líbano, tanto aérea como terrestre, continuará con normalidad. Beirut, Dahiya, esa es otra historia. Creo que Israel quiere establecer una línea muy clara diciendo que la operación en el sur del Líbano continuará sin importar el mensaje que llegó desde Teherán en los últimos días. Sí, señores, se quedan conmigo. Ahora vamos con Ahmad Hussein, un consultor político de Hussein Asociados, disculpen, que nos acompaña desde Manama, en Bahrein. Estamos diciendo que Irán también está amenazando con atacar la infraestructura en el Golfo, incluso si solo fuera atacada por Israel, ni siquiera por Estados Unidos. ¿Cómo reaccionan los estados del Golfo ante los acontecimientos recientes? Bueno, el frente del alto al fuego que ha estado ocurriendo durante los últimos meses ahora está llegando a su fin. No es fácil juntar las cosas, pero salir de las mesas de negociación y atacar a Israel de la nada solo demuestra una cosa, que Irán no tiene nada que ofrecer en la mesa de negociaciones. No quieren hacer nada respecto al estrecho de Hormuz, no quieren hacer nada cuando se trata de entrometerse en estados vecinos como Hezbollah y Líbano. Estamos hablando de los otros grupos proxy de la región. No quieren dejar de lanzar misiles y drones contra los estados del Golfo. Entonces, ¿qué están ofreciendo en la mesa? Absolutamente nada. ¿Y el momento? En este momento, básicamente después de algunos informes, estamos mostrando cómo las tasas de inflación básicamente le están haciendo la vida muy difícil al pueblo iraní. Eso los llevó a las calles de las ciudades iraníes. El régimen iraní en este momento está atacando a Israel. Está atacando al Golfo, básicamente tratando de desviar la atención del pueblo iraní, intentando unirlos de nuevo en un solo frente con ellos. Pero esto significa que Irán está percibiendo y entendiendo que el punto más débil aquí, en realidad, son los estados del Golfo. Y mientras puedan atacar a los estados del Golfo, ya sabes, obtendrán más concesiones de los estadounidenses o incluso de los israelíes. Y esa es la manera de sobrevivir a esta guerra. No creo que tengan cálculos adecuados a este nivel, especialmente con el asesinato de Ahmed Bahidi más temprano hoy, según los informes que mostraron los reportes israelíes. Básicamente, si hablamos de quién controla Irán hoy, el ayatolá está escondido. El verdadero ayatolá ya no está. Si hablamos del presidente, sobre quien hubo informes de que renunció a su cargo hace unos días, solo nos queda la Guardia Revolucionaria Islámica, que hoy perdió a su líder. No están concentrados, no ven con claridad y creo que solo están disparando a diestra y siniestra para encontrar una salida del agujero negro en el que se metieron. Internamente tienen problemas con su propia gente. Cuando se trata de los embargos, cuando se trata de la economía, no les va bien, igual que a sus soldados. No saben hacer otra cosa más que pelear. Y hablando de disparar a diestra y siniestra, como dices, ayer se negó el ataque a Arabia Saudita o Irán negó la responsabilidad sobre eso. Lo mismo pasó también cuando atacaron Ciudad de Kuwait.
¿Qué nos dice esto sobre la estrategia de Irán? Porque están atacando y siempre niegan sus ataques cuando se trata de infraestructura que pertenece específicamente a los estados del Golfo. ¿Crees que esto es intencional? ¿Y cómo reaccionarán los estados del Golfo ante esto? Es un poco de ambas cosas. O sea, como dijiste, lo hacen y luego lo niegan. Lo han hecho con Omán, lo han hecho con los Emiratos, con todos los estados del Golfo, en realidad. Su propio problema es que la cadena de mando está rota. Ese es el número uno. El número dos es que sus armas, sus drones especialmente, no están debidamente controlados. Simplemente ingresan la ubicación GPS y lo lanzan. Básicamente no calculan lo que golpea primero. Y eso pasó. Básicamente 2 personas, 2 civiles en Bahrein murieron por eso. Y si estamos hablando de lo que está pasando en Kuwait, como mencionaste, todavía están negando que lo hayan hecho, incluso con la cámara de vigilancia. No están viendo claramente. Y por supuesto, como mencionaste, cuando se trata de los estados del Golfo, esperaban que los estados del Golfo cayeran o básicamente se rindieran mucho antes, en la primera semana, como algunos de sus funcionarios dijeron antes. Así que creo que se metieron en un problema más grande del que pueden manejar. Y por último, los hutíes han comenzado o están comenzando sus ataques contra Israel y también están amenazando a los barcos en el Mar Rojo. Este es un problema importante para Arabia Saudita específicamente, que está utilizando el oleoducto de este a oeste. ¿Por qué están decidiendo justo ahora unirse a la lucha y cómo reaccionarán los sauditas ante esto? Porque básicamente esto paralizará por completo la capacidad de los sauditas para vender petróleo. Aparentemente con los hutíes se mantuvieron en silencio durante toda la guerra, excepto por esa vez en que dispararon un solo misil a Israel y luego volvieron a esconderse. La única razón por la que han vuelto es una idea que respalda lo que estábamos discutiendo antes, y es que Irán se encuentra en una situación muy difícil. Ellos vinieron para ayudar y rescatar a Irán. Eso por un lado, y cómo Arabia Saudita va a manejarlo es un problema para toda la región. Estoy hablando del Golfo e Israel. Así que creo que debería haber una colaboración adecuada para que puedan contenerlos antes de que hagan más. Y todos sabemos que cuando los hutíes están involucrados no tienen frenos para detenerlos. Muy bien, Ahmad Housa, consultor político en Housa Associates, que nos acompaña desde Manama, Bahrein. Muchas gracias. Gracias. De regreso al estudio aquí, Ariel, volvemos contigo. Hemos estado discutiendo el tema de los hutíes con nuestros invitados a lo largo de esta cobertura y también queremos conocer tu opinión sobre esto. ¿Por qué se están uniendo a la lucha en este momento? Porque Irán está tratando de salvar su red de grupos proxy. Así que básicamente está llamando a sus aliados para que se reúnan y se unan a la refriega. Esto básicamente muestra que Irán tiene 2,5 aliados. Tiene a Hezbollah, tiene a los hutíes y tiene la mitad de lo que solía tener en forma de las milicias alineadas con Teherán en Irak, algunas de las cuales ya han comenzado a declarar que van a integrarse al aparato estatal. Algunas que no están alineadas con Irán ya han comenzado ese proceso. Así que Irak está tambaleándose en este momento en cuanto al programa de apoderados de Irán. Pero creo que esta es una apuesta muy interesante por parte de los hutíes que, como bien preguntaste, no se unieron hasta ahora. Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Y qué significa esto para ellos? Porque Hezbollah puede asegurar su supervivencia si logran vincular el frente entre Líbano y Teherán. Pero los hutíes, ¿qué buscan ellos aquí? Entonces, los hutíes han tenido mucho tiempo para reagruparse, reconstruir sus capacidades y quizás ahora estén listos para pelear. También tenemos que recordar que en cuanto a la situación interna en Yemen, es una catástrofe total. Y hemos visto en el pasado que los hutíes eligen involucrarse en aventuras externas para desviar la atención pública de sus crisis internas. Esto no es algo que los hutíes hayan inventado. Además, Irán también está involucrado en esto. Algunos podrían decir que ante nuestros ojos, esta es una de las principales razones por las que están tan activos militarmente en este momento. Pero también para Irán, quieren demostrar que la amenaza del estrecho de Bab el-Mandeb es real. Así que para lograr eso,
necesitan recordarles a todos que los hutíes siguen participando. Y eso puede explicar el lanzamiento desde Yemen hacia Israel. Creo que si antes hablamos de que Israel hace cumplir constantemente sus líneas rojas, creo que quizás con los hutíes han sido de los menos consistentes. No todos los lanzamientos hutíes hacia Israel han sido respondidos con ataques en Saná o en Odeida o en otras áreas. Así que no estoy muy seguro de que Israel quiera volver a enfrentarse con los hutíes. Así que no es, ya sabes, una situación perfecta en cuanto a que Israel siempre haga cumplir sus líneas rojas. Pero en general lo está haciendo. Y creo que los hutíes están tratando de poner a prueba la determinación de Israel para ver si realmente es tan consistente como dice ser o si hay brechas en esta doctrina de defensa. Y Jonathan, siguiendo con el tema de los hutíes, como Ariel acaba de mencionar, Israel no responde a cada misil hutí. Por supuesto, no causa daño a Israel, pero después de todo, este es un problema para Israel que debe abordarse en algún momento. ¿Qué está haciendo exactamente Israel en términos de seguridad, en términos militares, contra los hutíes? De vez en cuando vemos un ataque israelí en Yemen. Son muy exitosos, causan daño. ¿Eso acabará con los hutíes? Absolutamente no. Y esto es algo que debe abordarse. No tanto los misiles, que son un dolor de cabeza y causan problemas, pero si realmente ahora el tráfico marítimo hacia los puertos del sur de Israel se ve interrumpido una vez más, como ya ha sucedido antes, entonces ese es un gran problema que debe abordarse. El problema es que estamos lidiando con muchos frentes. Está el frente de Irán, está el frente de Hezbollah, está el frente de Gaza, casi no lo mencionamos, pero está ahí activo todo el tiempo. Está Cisjordania, casi no lo mencionamos. Hace poco más de 24 horas hubo un tiroteo perpetrado por un ciudadano israelí, pero aún así la zona de Cisjordania sigue activa con violencia proveniente tanto del lado palestino como del lado judío. Eso está activo. El ejército ya está extendido al máximo, así que ahora intentar hacer algo a 1000 millas de distancia es muy complicado, por más sofisticado que sea este ejército. Hay un límite para lo que puede lograr. Definitivamente. Muchas gracias, Jonathan Regev, nuestro analista de seguridad y también nuestro corresponsal en Medio Oriente, y al corresponsal senior Ariel Oserán por acompañarnos durante esta hora. Y ahora terminamos con nuestro corresponsal en el norte, Joe Brown. Bienvenido de nuevo. Hace apenas una hora, otra sirena en el norte de Israel y también los ataques israelíes a aldeas y pueblos del sur del Líbano. Danos lo más reciente en ese frente. La última vez que hablamos, mientras estaba hablando, hubo sirenas en el norte de Israel por el lanzamiento de cohetes de Hezbollah. Esto es hacia la zona del Dedo de Galilea, alrededor de Kiryat Shmona. Ahora, las fuerzas de defensa de Israel han dicho que hubo 3 misiles que fueron lanzados por Hezbollah hacia soldados israelíes que estaban en el sur del Líbano. 2 de ellos fueron interceptados y uno cayó muy cerca de los soldados. Sin embargo, no hubo bajas. Israel ha dicho que responderá con contundencia si Hezbollah ataca las ciudades y pueblos a lo largo de la línea de confrontación en la frontera entre Israel y Líbano. Esto aún no cuenta como una de esas ocasiones, ya que el objetivo fue solo hacia el sur del Líbano. La razón por la que sonaron las sirenas fue por precaución o porque los interceptores que están en el norte de Israel para interceptar esos misiles activaron las alertas, las sirenas. Así que, en resumen, todavía no ha habido nada hacia el norte de Israel. Sin embargo, esto es lo que hace Hezbollah. A ellos les gusta acercarse poco a poco a la frontera. Esto es lo que hicieron después del llamado alto al fuego que se firmó en abril y el que se renovó o se acordó hace apenas una semana, el cual se rompió bastante rápido. Así que probablemente habrá un par de misiles que serán dirigidos hacia el norte de Israel. Y eso depende de cómo responda las fuerzas de defensa de Israel para saber si Irán se involucrará. Las fuerzas de defensa de Israel han dicho que si son atacadas por esos misiles, entonces atacarán Beirut. Y si atacan Beirut, entonces Irán volverá a atacar a Israel. Pero como mencionaste, las fuerzas de defensa de Israel han estado atacando en todo el sur del Líbano. Hay imágenes de columnas de humo saliendo de Tiro y otras ciudades a lo largo del sur, especialmente al norte del río Litani. Así que es probable que haya una escalada en algún momento. Todo depende de cómo las fuerzas de defensa de Israel vayan a responder a las provocaciones de Hezbollah.
Y ahora, después de esta declaración por parte del ejército iraní y también la señalización de Israel de que están dispuestos a detener los ataques contra Irán, ¿qué dice esto sobre las instrucciones del Comando del Frente Interno y también sobre las escuelas mañana? Y definitivamente el espacio aéreo israelí y la posibilidad posible del cierre de Netbag. Así que, por ahora, las escuelas siguen cerradas en todo el país. Sin embargo, hicieron esto mientras mantenían los lugares de trabajo abiertos. Esta es una manera de mantener la economía en marcha, que ha sido tan fuertemente afectada durante los últimos 3 años. Pero eso también ha dejado a los padres en Israel en una situación un poco complicada. Tuvieron que resolver el cuidado de los niños de un momento a otro. Y originalmente se les dijo que la escuela estaría cerrada mañana. Sin embargo, debido a que los iraníes han aceptado cesar los ataques contra Israel, están buscando reabrir las escuelas de manera presencial a partir de mañana. Y esto también causará una pequeña interrupción en el espacio aéreo israelí, que se ha mantenido mayormente abierto hoy a pesar del lanzamiento de cohetes desde Irán. Y el plan es mantener el país lo más abierto posible porque, como digo, ha habido muchos problemas con la economía al tener que cerrarla en varios periodos durante los últimos años. Y también en este momento hay exámenes que los estudiantes, antes de ingresar al ejército, tienen que presentar. Algunos de ellos, el ministro de Educación Yoav Kish ha dicho que serán cancelados, otros serán pospuestos. Pero de cualquier manera, es una gran interrupción para los estudiantes en Israel, así como para sus padres. Definitivamente. Joe Brown, nuestro corresponsal, estuviste conmigo desde el norte de Israel, específicamente desde Haifa. Muchas gracias por acompañarnos. Y recordemos los acontecimientos recientes. El cuartel general de la IRGC, Shativ Yamia, ha dicho que están terminando sus ataques contra Israel por ahora, pero amenazan con reanudar esos ataques en caso de que Israel ataque al Líbano en su totalidad, incluyendo el sur del Líbano, pero eso es exactamente lo que ocurrió hace apenas una hora. Donde Israel atacó varias ciudades y pueblos en el sur del Líbano, hasta ahora no hemos escuchado nada de los iraníes respecto a este reciente acontecimiento y definitivamente vamos a dar seguimiento y continuaremos con nuestra cobertura que se reanudará una vez más en unos minutos. Muchas gracias por vernos.